Ángel Aguirre pide licencia como gobernador de Guerrero. He decidido solicitar licencia al Honorable Congreso del Estado. Será el propio Honorable Congreso del Estado el que responsablemente decida a la o el guerrerense que debe de encabezar este esfuerzo en los próximos meses. Ya suman 25 las alcaldías guerrerenses tomadas por la CETEG. Reprueba el presidente Enrique Peña Nieto los actos violentos ocurridos en el Palacio Municipal de Iguala. Es incongruente exigir la aplicación de la ley con acciones que violentan el Estado de Derecho. El Gobierno de la República seguirá trabajando con firme determinación para localizar a los estudiantes, esclarecer los hechos y aplicar toda la fuerza de la ley a los culpables. Renuncia el titular del Aceido, Rodrigo Archundia. Confirman el primer caso de ébola en la ciudad de Nueva York. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. Yo soy Ana María Salazar. Raimundo Riva Palacio. ¿Cómo estás esta mañana? Muy buenos Paco días. Abundis. Muy buen día. Pues sucedió lo que parecía inevitable, excepto para el gobernador de Guerrero, Raimundo. Sí, anoche ya un poco tarde presentó formalmente al Congreso del Estado, al Congreso de Guerrero, su solicitud de licencia con carácter indefinido al cargo de gobernador. El Congreso de Guerrero espera pues debatir y votar esta solicitud mañana sábado. Y subrayo debatir y votar, porque si bien toda la lógica política sugiere que se va a aprobar, pues en Guerrero, y ya lo vimos con el gobernador Aguirre, nada puede ser cierto hasta que se dé. De hecho, ayer hubo mucho forcejeo con el gobernador Aguirre por todas las conversaciones que se dieron con él en todos los niveles, particularmente la Secretaría de Gobernación, que es la que está ya recibiendo todo el calor y toda la ingobernabilidad y toda la desestabilidad nacional derivada de pues su tosudez de mantenerse al frente del gobierno de Guerrero, porque todavía no estaba, decía que sí se iba, pero que no veía él por qué tenía que irse, si él podía manejar el conflicto. Bueno, finalmente la razón se impuso. ¿Y por qué digo la razón? Porque la salida del gobernador Aguirre no resuelve el problema de la desaparición de 43 normalistas, no resuelve lo que sucedió en Iguala, lo que sucedió en esa zona de tierra caliente guerrerense, no resuelve la problemática de fondo de Guerrero. Lo que ayuda es que ayuda a despresurizar, lo hemos venido diciendo desde hace muchos días. Y lleva la discusión a otro lado. Exactamente, eso es, al despresurizar, quien entre a sustituirlo durante un año, que es cuando se dará el cambio de gobierno en Guerrero, pues trata de rearmar el tejido político y entonces ya puede llevar la discusión al tema central, que es el tema de dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ya no va a haber un efecto que esté todo el tiempo chocando y que esté desviando realmente el foco de lo que es, como dice el presidente, es una prioridad, es prioridad encontrarlos. Es tan alta la prioridad que esta mañana el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Ginebra sacó un comunicado donde donde expresa al gobierno de México, después de reconocer lo que han venido haciendo, que el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa es de una altísima prioridad, y lo que le está pidiendo al gobierno de México es que reconozca la competencia del Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas para poder establecer contacto directo con los familiares de las víctimas. Esto es muy importante porque lo que nos está diciendo este comunicado del Alto Comisionado de Naciones Unidas es que este tema de los normalistas
que el gobernador Aguirre todavía ayer decía que era un tema local. Es absolutamente internacional, en el tema de mayor sensibilidad en el mundo desde hace muchos años, el tema de los derechos humanos. Y también cuestiona, cuando entra unas declaraciones así, es lo que está diciendo es que cuestionan la capacidad del gobierno, que ese también es el problema que está enfrentando. Y es que vamos para un mes, o sea, también pone al gobierno en una situación muy difícil. No ayudó todo el ruido político de 2 semanas por la tosudez, insisto en la palabra, el calificativo, la tosudez de Ángel Eladio Aguirre de mantenerse en el cargo. Y lo que más sorprende ahí, yo creo, Raimundo, es la diferencia de discurso entre lo que él consideraba un tema local cuando el tema está en el Parlamento Europeo. ¿No? Es decir, o sea, te habla de la... Esta noticia de la solicitud de la licencia le dio la vuelta al mundo inmediatamente ayer. En un mundo donde tiene en este momento todavía la secuela del tiroteo en Ottawa, donde tiene ayer en Nueva York el registro del primer caso en Nueva York de un doctor que resultó positivo en el caso de ébola y le da la vuelta al mundo. Estuvo durante largas horas esta información en las digamos, las portadas de los portales de los medios de comunicación en el mundo, que es el tema que no nada más le dio la vuelta al mundo, sino que domina abrumadoramente el país informativo que nos proporciona la agencia Intélite. 70% de los impactos tiene que ver con 2 temas relacionados con el caso de Guerrero. El primero, 63%, es la solicitud de licencia y toda la secuela. Vamos a hablar de esto mucho más a detalle en unos cuantos minutos. El otro tema vinculado con el caso de Guerrero es el que ocupa el 5º lugar, que ayer dábamos cuenta que fue el 4º lugar con 7% de los impactos, que fue lo que dábamos cuenta ayer del voto en el Parlamento Europeo, donde hacen una condena por la desaparición forzada de los normalistas y al mismo tiempo se suaviza en términos económicos y comerciales la declaración. Esto fue un trabajo diplomático que hizo la Cancillería mexicana para matizar esta resolución. 13% de los impactos, que es el segundo tema en el país informativo, es esta información, esta revelación ayer de la Secretaría de Hacienda y el SAT, que desarticularon una red de evasores de impuestos. Esa red de evasores de impuestos era con empresarios mexicanos apoyados por jueces en Baja California, en el cual estaban involucrados chinos, coreanos, ¿cómo se dice?, singapurenses, que enviaban textiles y ropa a través de Panamá, las Islas Vírgenes y Estados Unidos. Es un quebranto de más de 1.500 millones de pesos que fue desarticulado por el gobierno federal y fue anunciado. Es el segundo tema de importancia en el país informativo de la agencia Intélite. Creo que solamente el Financiero lo trae en primera plana, le da esa magnitud, digamos, de la... Porque si es un tema importante y lo relevante, jueces de Baja California. O sea, me parece que el dato de la participación, de la colusión de los jueces en Baja California, no hay el detalle ni de nombres, ni de en qué rango, pero jueces en Baja California, pues te dice que las instituciones en este país sí requieren una revisión urgente. Tenemos Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Pero oye, los jueces siempre han sido como las vacas sagradas, siempre es que los atacas o los cuestionas. Yo creo que vamos a entrar en un cuestionamiento mucho más profundo, ¿verdad? Así es. Para evitar impunidad. El tema número 3, 11% de los impactos, ya es la respuesta del gobierno federal a la comunidad politécnica. El secretario de Educación, Emilio Choifet, les propone iniciar el diálogo el próximo 28 de octubre en la Biblioteca José Vasconcelos y que sería transmitida a través, cuando menos, del Canal 11 que pertenece al Politécnico Nacional. Que ya lo habíamos comentado, aquí se me hace un error. Se me hace un error,
cómo están manejando partes de esta negociación, porque se están creando pues muchísimos incentivos para otras negociaciones. Todos van a querer salir en los medios de comunicación, tener discusión directa con el secretario de Gobernación. Hay una falla metodológica en la propuesta del gobierno federal, sí, que es que originalmente, y se reitera ayer, que le propone a la comunidad politécnica que cada sesión puedan cambiar a sus 10 representantes, que por un lado tiene que ver con la representatividad, pero por el otro lado se les olvidó lo que hizo el Consejo General de Huelga, el CGH, en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando las negociaciones sobre el incremento de la tarifa con el doctor Carpizo, cuando el doctor Carpizo era rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que tenían este relevo de delegados. ¿Qué es lo que sucedió con el relevo de delegados? Que cuando llegaba el siguiente grupo de delegados, desconocían por completo lo que había sucedido. Era como... Que es una estrategia sindical, como Penélope. ¿no? Sí. Entonces lo que construían, el peinado que hacían en una sesión, lo desbarataban en la siguiente. Entonces se prolongaba completamente. Bueno, digo yo, un error metodológico desde mi punto de vista, porque al presentar esto, el gobierno federal como una de las ofertas a la comunidad, pues lo que está permitiéndoles es que se alargue al infinito esta negociación. Pero bueno, 28 de octubre en la Biblioteca José Vasconcelos. Vamos a esperar si hoy ya hay una respuesta de la comunidad politécnica. Mencionábamos como cuarto tema el Parlamento Europeo y la Resolución de México. Y en el quinto tema, bueno, pues la economía empieza a temblar un poco. El INEGI dice que se incrementó la inflación, así como también salió el reporte sobre la inversión extranjera en el primer semestre de este año y cayó 66% la inversión extranjera. Este es el PAI informativo de la agencia Intérite y una vez más, muy informativo este PAI. En la reiteración, en el juego de palabras. Yo quiero resaltar las portadas. No sé si es falta de imaginación o es una obviedad, o no sé, pero todos usan en las portadas los dos vocablos: se fue. Empecemos con el Excelsior, dice se fue. El Universal, Aguirre, se fue. Y en el Financiero, y se fue Ángel Aguirre. Y Aguirre se fue en Milenio. El problema es que no se fue. Y es que eso es lo que me preocupa, porque si llega a haber un debate y dice el Congreso de Guerrero, no se va, oye, ¿qué problema tenemos, verdad? Hay una portada desquiciada. ¿Cuál? Ya la vas a señalar, la razón. Sí, a ver, ponla. A ver, ¿dónde PRD quita a Ángel Aguirre. A ver, está. El propio PRD lo está negando. Sí. Exactamente. Por eso mencioné, es una portada desquiciada. Primero, ni fue así. Sí. Segundo, el PRD lo está negando. Ayer escuchamos perfectamente al senador Miguel Barbosa, que negó por completo que hubiera habido una vez. Me encanta la razón. ¿Por qué razón hizo eso la razón? No tengo la más mínima idea, pero es una de las grandes mentiras de la temporada. Oye, y claro, en las portadas de New York Times y el Washington Post tiene que ver con este primer caso de ébola en Nueva York, la ciudad más grande de los Estados Unidos. De nuevo, esta preocupación de por qué se están enfermando los médicos, los expertos, que deberían ser en un principio los que menos deberían de estarse contagiando. Entonces sí está esa preocupación, yo diría, en todas las portadas de los periódicos más importantes del mundo. El País trae una nota que me parece que debe de llamar la atención. El alcalde de Iguala ordenó atacar a los 43 estudiantes, es decir, está empezando a deslindar responsabilidades y ya lo da como hecho, como parte de la investigación. Esto que dijo el procurador, esto que señala el País, que es la versión del procurador de hace 2 días, es lo que, por ejemplo, en periódicos como Le Monde, como The Guardian, es el énfasis que le dan a este tema. O sea, otros medios le dan el énfasis a la solicitud de licencia, pero estos medios, además, también se me pasaba el Wall Street Journal, este es el énfasis. Y el énfasis tiene que ver con el Estado de Derecho. Hay un editorial en el Financial Times hoy que dice: México está batallando
con su Estado de Derecho. Este énfasis sobre el alcalde, Sí. esto es inconcebible Es que para en ellos, muchos sí, países. sí, ¿Cómo claro. el alcalde ordena atacar y desaparecer a 43 estudiantes? Eso no se entiende. Y otra No vez se es entiende. esta diferencia que aquí hacemos, lo comentamos entre, aquí nos queda claro que es un alcalde y cuando alguien habla de la policía de Iguala le parece muy explicable el asunto, visto de fuera es el Estado, Sí, no, el exacto. Estado mexicano. Es que uno en Estados Unidos leen esto y dicen, no se pueden imaginar el alcalde de Nueva York o un alcalde de Ferguson. A Ferguson, así exacto, que el alcalde ordenó que le dispararan a un Exactamente. a un muchacho, ¿no? No O es sea, orgánica la sí. violación de los derechos humanos. Sí. Hay violaciones a los derechos humanos, pero son individuales, son abusos de autoridad, pero no son institucionales. Y ahora, pero tan asume la responsabilidad del gobierno federal en Estados Unidos que Barack Obama, Eric Holder, el procurador estuvo casi que al otro día haciendo presencia, o sea, porque reconocen que les va a caer la responsabilidad a y ellos. es un poco, nosotros no somos culpables, pero sí somos responsables. Exacto. Era un poco lo del gobernador Aguirre. Por supuesto que no era culpable. Bueno, no hay ninguna indicación en ningún momento de que diga que él es culpable, al contrario, pero sí es responsable. Salvo los comentarios informales que se han hecho de su relación directa con ese alcalde. Aún así, por eso, No le atribuye responsabilidad. a Simplemente este caso no. Este caso no le atribuye absolutamente ninguna culpabilidad, pero por supuesto que es responsable. Es un poco lo que se le conoce en el mundo como la ética política. Se hunde un ferry con estudiantes por un error de la maniobra del capitán del ferry en Corea del Sur y renuncia el primer ministro. y ¿Por se qué? suicida. ¿Por qué? Porque esta es la única manera como los familiares de las víctimas sienten que puede haber justicia. Es la única manera, no hay otra, donde digan, bueno, es que sí hay una vergüenza institucional. Sabemos perfectamente que no son los culpables de esto, no dieron la vuelta en el ferry, no son los capitanes del ferry, pero están reconociendo que algo en toda el andamiaje institucional falló para que eso sucediera, que es pues el incendio que generó el gobernador Aguirre por no entender este matiz. Y eso es lo que te permite sobrevivir políticamente posteriormente, ¿no? Asumir Exacto. una derrota electoral o reconocer tu responsabilidad en un tema de esta naturaleza, lo que te permite eventualmente contender a otra Exactamente, posición. y que ¿no? sales bien, porque sales como una persona responsable Como un políticamente. gobierno. Así es. Una pequeña nota nada más, porque creo que esto nos atañe y tal vez hablemos de ello más tarde. En el país, nuevamente, los candidatos brasileños buscan reducir el número de partidos. A ver, Es decir, es un tema, porque aquí vamos en sentido contrario. Sí. Y esto es un tema de una discusión de representatividad contra gobernabilidad. aguanta ese comentario porque regresando vamos a hablar sobre el tema que más le gusta a Raimundo Riva Palacio. Le encanta hablar sobre Brasil. Brasil no se vaya, regresamos. Y sobre Guerrero después. Y sobre Guerrero después. Día de las Naciones Unidas. La ONU se formó en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. En un principio, estaba integrada por 51 países. Reemplazó a la Sociedad de Naciones, fundada en 1919. El dato útil para comentar en el café. Antes, para pagar las cuotas del IMSS de mis empleados, tenía que ir al banco. En el IMSS creamos el nuevo sistema de pago referenciado SIPARE. Ahora yo, como más de 500,000 patrones, lo pago cada mes por internet. Es fácil y seguro. ¿Tú ya lo haces? Con acciones que te benefician. Estamos moviendo a México. IMSS, Gobierno de la República. Hoy celebramos la Constitución de Apatzingán, en la que hace 200 años se plasmaron la voluntad de la gente, la libertad y la igualdad de todos y el equilibrio de los poderes de gobierno. Así se creó una nación. Esta es la visión de los hombres que, unidos en Congreso, nos dieron patria. E inspirados en ellos, ahora unimos visiones en la tarea de afinar las leyes que hagan realidad su sueño. Construimos acuerdos para decidir juntos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Hola, estoy en el aeropuerto. Todo salió mal. Entonces tomaré un avión para matar criaturas y cancelar algunas carreras. Ese avión iba a Miami, ¿verdad? Sí.
La vida es cine presenta. Si Peyton viajaba, no creo que fuera por la tienda. Una pieza fuera de lugar cambiará toda su partida. Estaban sentados juntos en el avión, su esposo y mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Juegos del Destino. Sábado, 23 horas. Proyecto 40. Era un hecho que nuestros hijos merecían una educación de mayor calidad. También era un hecho que debíamos tener mejores servicios de salud. Como también era un hecho que debíamos tener más y mejores empleos. Apoyar al campo. Y por supuesto, mejorar nuestras viviendas. Mejores carreteras y mejores transportes. Era un hecho. Con la reforma energética, todo esto será un hecho. PRI. Hola, soy Diego Luna y tengo un minuto para hablar contigo sobre el cáncer. Pero no lo voy a hacer. Voy a hablar contigo de algo más poderoso. Algo que tú y yo tenemos. Un minuto. Es increíble lo que puedes hacer en un minuto. En un minuto puedes informarte para aprender a cuidarte. En un minuto te puedes examinar y detectar una amenaza a tiempo. Cuando tienes un minuto parece que no es mucho, pero un minuto puede cambiarlo todo. Y para un paciente con cáncer, un minuto es vida. Hay muchas cosas que puedes hacer para prevenir, detectar y luchar contra el cáncer. Date un minuto para informarte en unminuto.org. Porque la forma más efectiva de luchar contra el cáncer es saber. Y para saber, solo se necesita un minuto. Un minuto contra el cáncer. Una iniciativa del Patronato del INCAN. En Brasil, el próximo domingo, más de 142 millones de personas decidirán en una segunda vuelta electoral quién presidirá el país los siguientes 4 años. Los dos aspirantes que buscarán estar al frente del Ejecutivo Federal son la actual mandataria brasileña Dilma Rousseff y el candidato opositor Aécio Neves. De acuerdo a las últimas encuestas, Rousseff, la candidata del Partido de los Trabajadores, tiene una ventaja de 6 puntos sobre Neves, representante del Partido Socialdemocracia Brasileña. La empresa Datafolha reveló que la mandataria brasileña tiene el 53% de las intenciones de voto, a la vez que Neves registra el 47% de las preferencias. Uruguay es otro país sudamericano que tendrá elecciones el próximo domingo. Son 7 los candidatos que competirán por la presidencia de este país. Sin embargo, los sondeos posicionan a 3 punteros. Estos son el expresidente e integrante del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, y Pedro Bordaberry, del Partido Colorado. Las encuestas le otorgan el primer lugar a Vázquez con el 43% de las preferencias, mientras que Lacalle ocupa el segundo sitio con el 30%, y en la tercera posición se encuentra Bordaberry con el 15% de las intenciones de voto. Estos resultados sugieren una segunda vuelta electoral el próximo 30 de noviembre. Quien resulte ganador de estos comicios asumirá el mandato el próximo año y estará en el cargo por un periodo de 5 años. Están convocados a las urnas más de 2.6 millones de uruguayos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, Paco, pues parecería que Dilma Rousseff se vuelve a reelegir según la última información que se tiene, pues casi horas a que se lleve a cabo la segunda vuelta. Sí, y más que los datos en sí mismo es la tendencia. Es decir, sí hay una tendencia probablemente desde por ahí del 14, 15 de octubre, de un Neves a la baja, de una Dilma Rousseff creciendo, y se rompió esta dinámica que duró una semana aproximadamente, entre el 6 y el 8 de octubre hasta el 14 por ahí, donde sí estuvo Neves marginalmente arriba, que ya lo habías mencionado tú, Raimundo, que habías visto una nota, duró una semana. Es decir, está pasando algo muy similar a lo que pasó con Marina Silva, nada más que ya duró un mes arriba, ¿no? Si lo ves por tendencia más que por el último dato, sí verías que empezó, llegó a estar, te doy los datos de Datafolha y
Ibope. y bueno, básicamente era 50, en la semana que duró arriba Neves, 51 Neves, 49 Dilma Rousseff, luego 46-44, Neves arriba, luego 51-49, Neves arriba, y el último dato es 43-45. A partir de ahí se dispara Dilma hacia arriba con 46-47, digo, el resto es no respuesta, pero es marginal, y se ve una caída de Neves de ese 46 que llegó a tener 51, ya va en 43, es decir, es una caída pronunciada, son 8 puntos. Estaba escuchando el podcast del Economist y además ya salió la revista El Economist, en donde hacen un análisis que también que me parece interesante. O sea, no importa quién sea presidente, lo que enfrenta Brasil en los siguientes años es una situación muy, muy difícil. No solamente por como que ya les va a empezar a cobrar la economía, aquellas decisiones que o no se hicieron o decisiones que francamente fueron un error. O sea, esta idea de que Brasil era un potencial económico empieza ya a sufrir esta imagen por lo que se está viviendo en términos no solamente electorales, sino lo que se viene, ¿no? Sí, y la otra pregunta es si el PT va a poder aguantar los programas sociales que trae por los costos que tiene, sí, y si no va a tener que regresar más a un tema de mercado, ¿no? de algo más ortodoxo en términos de economía. Ahora, en el tema de las elecciones de Uruguay, yo creo que podríamos conversar sobre eso, porque parece que obviamente sí va a haber una segunda vuelta, son muchos partidos, pero sí me lleva la pregunta y el debate que hubo hace algunos años, de que sí debería de haber una segunda vuelta en México. O sea, viendo lo que está sucediendo en Sudamérica, yo sigo creyendo que sí es saludable para Por eso para me refería a democracia. la nota del País, donde señala que Brasil está viendo su número de partidos como un problema de gobernabilidad, sí, y finalmente lo que te da una segunda vuelta es mayor gobernabilidad. Sí. ¿No? Hay quien cree que no necesariamente que puedas alinear Congreso con Ejecutivo es la mejor solución, pero finalmente es gobernar con una mayoría absoluta, es decir, de más de 50%, sí te da alguna legitimidad para algunas decisiones de política pública. Eso es lo que está a debate, ¿no? Bueno, seguramente vamos a estar hablando sobre los resultados el lunes. Regresemos a México. A casi un mes de los hechos violentos en Iguala, Guerrero, Ángel Aguirre pidió licencia, no se fue, pidió licencia al cargo como gobernador del estado, esto con la finalidad de facilitar las investigaciones del caso. Aseguró que la prioridad es encontrar a los jóvenes desaparecidos y no el debate sobre si continuaba o no al frente del estado. Por mandato constitucional, el secretario del gobierno del estado, Jesús Martínez Garnelo, quedó como encargado de despacho, mientras el Congreso local designa a un gobernador sustituto. He decidido solicitar licencia al Honorable Congreso del Estado. Será el propio Honorable Congreso del Estado el que responsablemente decida a la o el guerrerense que debe de encabezar este esfuerzo en los próximos meses. En este escenario de tragedia, me niego a que el debate público se centre en si se debe o no permanecer el gobernador en su encargo. La prioridad debe de ser continuar con la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y garantizar que los responsables de estos graves violaciones a los derechos humanos sean castigados. Momentos más tarde, el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, se pronunció a favor de la solicitud de licencia de Ángel Aguirre. El perredista instó a las autoridades a esclarecer los hechos, es decir, hizo un apunte sobre la renuncia porque tenían que tomar posición. ¿No, Raimundo? Asumo. Sí. El eslabón más débil de las instancias de gobierno, que es el municipal, es acosado por la delincuencia organizada que toma territorios, penetra policías y funcionarios municipales y llena de violencia a cientos de municipios de todo el país, de todos los partidos. El no haber encontrado a los jóvenes estudiantes
nos mantiene con la esperanza de encontrarlos vivos. Por eso es tan increíble la portada de La Razón. Bueno, ponemos un lado a La Razón. Mira, es muy interesante lo que acabamos de ver, porque es el corolario de la crisis de la corriente de Nueva Izquierda, la corriente de los chuchos que ha controlado la dirigencia del PRD desde el 2008. Desde el 2008. ¿Por qué? Esto que señala Carlos Navarrete, que tomó posesión como presidente del PRD hace 2 semanas y media, pues tomó posesión y un mal manejo de Carlos Navarrete, por este afán de protagonismo que siempre ha tenido, lo llevó al día siguiente de asumir oficialmente la presidencia nacional del PRD, a convocar al primer consejo político del Comité Ejecutivo Político en Iguala, donde expresó todo el apoyo al gobernador Ángel Eladio Aguirre. En la tarde, brazo con brazo, codo con codo, apareció una conferencia de prensa donde el gobernador ratificó lo que había dicho poco antes a los medios, de que él iba a presentar una iniciativa de ley en el Congreso Estatal para una consulta popular donde se estableciera la votación sobre la revocación de mandato. Ahí Navarrete elogió la postura del gobernador. Claro, se tuvo que callar 48 horas después, porque empezaron a salir los expertos en el tema, incluido el presidente del Instituto Nacional Electoral, para decirle, bueno, eso simplemente no existe. No existe por múltiples razones. Las consultas populares, de acuerdo con la ley, son para temas nacionales, no son locales. Para hacer una consulta popular no es una iniciativa, hay un plazo, un término que se acabó el 15 de septiembre. Vamos, una debacle. Luego, después de esto, Carlos Navarrete empieza a dar pasitos para atrás, empieza a distanciarse del gobernador. Pero ahí ya había un cambio de posición, viene de una previa, que es el respaldo al gobernador. Claro, había todo el respaldo del gobernador, luego se empieza a ir para atrás, y el fin de semana pasado sus patrones en la corriente le dan un manazo en las manos, y el Consejo Político del PRD, que controlan los chuchos, vota abrumadoramente por el respaldo al gobernador Ángel Eladio Aguirre. Dicen, este es un asunto del gobierno federal, aquí el gobierno federal quiere quedarse con el Estado, y lo llevan al terreno electoral y empiezan a cambiar el discurso, responsabilizando al gobierno federal. Nada más, ¿qué es lo que sucede ayer? Lo que de manera aislada el senador Miguel Barbosa, presidente del Senado y coordinador del PRD en esa Cámara, vino diciendo de que era importante que el gobernador Aguirre pidiera licencia para despresurizar. Junto con Encinas en su momento, ¿no? Encinas lo dijo en un principio y después salió el martes a apoyarlo en esta postura de... Claro, también porque el senador Encinas tenía un problema. ¿No se acuerdan que él fue el que introdujo a Julio César Godoy Toscano a la Cámara de Diputados, en la cajuela del automóvil de Guadalupe Acosta Naranjo, que pertenece a los chuchos? Julio César Godoy Toscano, que era perseguido por la ley, y lo metieron al Congreso para que tomara posesión y tuviera fuero. Es un problemón el que traen, nada más que a veces se nos olvida, pero nada más para concluir. Tan errático la dirección de Nueva Izquierda, de los chuchos en el PRD, que ayer en la mañana otras corrientes del PRD ofrecieron conferencias de prensa, decir, se tiene que ir Ángel Eladio Aguirre del gobierno de Guerrero, y cuando sale la conferencia de prensa que acabamos de ver, tan equívoco y tardíamente, que cuando pide Carlos Navarrete que el gobernador, exhortan al gobernador que pida licencia, el gobernador ya lo había anunciado 10 minutos antes, ni siquiera llegaron a tiempo para hacer el exhorto. Esta debilidad de Nueva Izquierda está siendo perfectamente aprovechada por las otras corrientes del PRD para tratar de llevarlos, no a un juicio político, sino que expliquen en una reunión interna del PRD qué es lo que hicieron ellos, porque el gobernador era candidato de Nueva Izquierda y el presidente municipal de Iguala era apoyado por Nueva Izquierda. Sebastián de la Peña, el diputado de Nueva Izquierda, dijo el 8 de octubre, mi corriente respalda completamente al alcalde. El expresidente del PRD,
Jesús Zambrano, habló con él, lo respaldó, se supo esto, y tenían ya a la esposa del alcalde como candidato a un puesto de elección popular. ¿Por qué es importante esto? Porque la PGR dice, el alcalde y su esposa son los autores intelectuales de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala. Y mira, yo quiero retomar la conversación que tuvimos con la senadora Cristina Díaz esta semana, al principio de la semana, en términos de si iba a haber desaparición de poderes o no en Guerrero. ¿Por qué retomar? Porque, bueno, uno, si recordarás, porque fueron comentarios muy, no discretos, pero muy respetuosos. Le estamos exhortando al gobernador que reconsidere si se debe de ir o no, por una parte. Entonces, yo creo que el PRI se va a poner una palomita de que esto es un éxito para el PRI, por lo menos políticamente. Y dos, el tema de en dónde queda esta discusión, si se va a pedir la desaparición de poderes o no en Guerrero. Probablemente se va a llegar a la conclusión que también es muy complejo en términos políticos decir, bueno, pues sí están funcionando los poderes, que también, aunque legalmente podría ser cierto esa evaluación, pero en el imaginario nacional e internacional, el decir que están funcionando los poderes en Guerrero es muy difícil. Ahora, falta ver qué pasa el 30 de octubre, pero por lo pronto yo creo que esto que sucedió ayer sí valida en algo esta estrategia cuestionada del Senado. Claro. Es decir, sí funcionó la persuasión, sí se le puede atribuir a alguien, ¿no? Porque fue el último actor, digamos, que es que estábamos conversando, ¿qué fue lo que ya dijo Aguirre? Hijo, ya me tengo que ir. Y respecto porque alguien presionó al PRD, o algo presionó al PRD. Respecto al PRD, creo que sí se puede convertir en un estudio de caso de estrategia de comunicación. Fallida. O sea, lo que no se debe de hacer como partido. Porque da la impresión que intentó acomodarse tanto a las circunstancias y partió tan poco de un principio, es decir, nunca hubo una base de aquí no me muevo. Aquí creo que tuvimos discusión sobre cuál era la posición del PRD, es decir, estaba tan poco clara que dependía del día, ¿no? Sí. Entonces eso yo creo que es de lo más desconcertante para cualquier parte, para cualquier ciudadano o para el público que está siguiendo esto, es bueno, ¿cuál es hoy la posición del PRD? Entonces, esto sucede, esta decisión del gobernador de pedir licencia sucede en donde tenemos 25 alcaldías en Guerrero tomadas por el CETEG, esto en protesta por las desapariciones de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Como parte de las acciones para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, ayer, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, tomaron el Palacio Municipal de Acapulco, el más grande de la entidad. Con ya son 25 ayuntamientos en posesión de los maestros. En conferencia de prensa, la CETEG negó que algunos de sus miembros hayan participado en los actos vandálicos y de saqueos cometidos el pasado miércoles en la Plaza Comercial Tamarindos, en el municipio de Iguala. Pero sí admitieron que incendiaron una parte del ayuntamiento en donde despachaba el exedil José Luis Abarca Velázquez. Sí asumimos la única responsabilidad que tuvimos dentro de esta marcha, que fue la toma del ayuntamiento municipal. Sí lo vamos a decir, se prendió fuego a una oficina. Una vez que nos retiramos del edificio del Palacio Municipal, llega un grupo y entraron a hacer de las suyas. En otros puntos del estado continúan las movilizaciones para exigir que los 43 jóvenes aparezcan. Ayer, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos marcharon de Tixtla a Chilpancingo. A ellos se sumaron padres de familia, profesores y sacerdotes. Mientras que aquí en el Distrito Federal, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México bloquearon durante 2 horas Avenida de los Insurgentes en ambos sentidos, a la altura de Ciudad Universitaria, así como Periférico Sur en diversos puntos de manera intermitente. Y alumnos de la Preparatoria 7 de la UNAM hicieron lo mismo en Calzada La Viga a la altura de Fray Servando Teresa de Mier. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Paco, ¿será esto, estas imágenes de cómo se está incrementando la clara ingobernabilidad en el estado de Guerrero que llevó a Aguirre a decir, ¿saben qué? Me voy? Yo creo que son varios factores. Yo creo que en primer lugar tendremos que señalar hace 2 semanas y media la clase política en general decía es que no tiene por qué irse el gobernador, porque la clase política yo creo que no entendió, porque estamos tan
tan familiarizados con la violencia que no entendió que el tema de 43 normalistas desaparecidos era un asunto de desaparición forzada. Desaparición forzada solo se da cuando es una institución, ¿no? Un gobierno. Sí. Y que este tema, que era una violación clarísima a los derechos humanos, es el tema más sensible en el mundo, digamos, desde hace muchísimo tiempo. Y este es un tema que tiene que ver con el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho en el mundo es fundamental, inclusive es más importante que reformas económicas. Esta falta de sensibilidad por estar ensimismados en el ombligo de lo que sucede en las elecciones del año que entra. En la Ciudad de México, y pensando en las elecciones, creo que no tuvieron la sensibilidad ninguno de los actores políticos sobre lo que esto podía representar y cómo podía ir creciendo. Y creo que lo que empieza a suceder es que el presidente es el que reacciona y el que empieza a tener un discurso que fue escalando. Si recuerdan muy bien, primero habló del problema de la debilidad institucional en lo genérico, luego de los municipios, ¿no? Y luego ya se refirió directamente a Guerrero y luego ya calificó lo que había sucedido la noche del 26 de septiembre como una barbarie. Y el viernes de la semana pasada, me parece que sí fue el viernes, el presidente dice, cuando ya el PAN había propuesto la desaparición de poderes, el presidente sale, que ha estado hablando todos los días, lo que te habla de que dónde está el resto de su equipo para que el presidente tenga que haber tenido que gastar muchísimo capital político para que no se le desbarranque el país. Y dice, el tema de Guerrero está en Guerrero. Nosotros le pedimos al gobernador Ángel Eladio Aguirre que evalúe, que revise qué es lo que hace. Y de ahí, ¿qué es lo que viene? Varios mensajes. Sí. Se da entrada a la propuesta del PAN para la desaparición de poderes. Se da en el Senado. Luego viene... Lo apoya el PRI. El PRI, que eso es muy la importante. Presidenta de la Comisión de Gobernación, que es la que recibe, es Cristina Díaz. Y aquí tienes a Cristina Díaz explicando. Y luego, ¿qué es lo que hace de una manera muy interesante el Senado? No vota la resolución porque seguramente legalmente no tenía salida. Tenían que decir no procede la desaparición de poderes. Lo que hacen es extienden el plazo y dicen vamos a enviar una comisión para que vea in situ si están funcionando los poderes. Se desata una ola de protestas nacionales, 50,000 personas en las calles de la Ciudad de México, empiezan a brotar por todos lados señales de inconformidad, la prensa internacional está volcada, empiezan a cuestionar por completo la autoridad del Estado mexicano. Y lo otro, el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México y el secretario del Trabajo dicen está afectando inversiones. Hay reportes que dicen hay inversionistas en materia energética que están pensando mejor ya no venir porque no hay Estado de Derecho. Y luego viene, que me parece que es la puntilla, Ana María, que combina con la toma de 20 alcaldías en Guerrero, es en la crónica que hace el Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Caram, que lo mencionamos ayer, sobre los autores intelectuales, ya establece la culpabilidad, pero establece una responsabilidad política. Pero yo creo que sí hay que subrayar la importancia del contexto internacional, porque medios de comunicación internacionales como The Guardian y otros, The New York Times, han dado seguimiento a estos hechos, bueno, casi todos los días. Pero, veamos, nos hicieron un reportaje sobre esto. La solicitud de licencia al cargo del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el caso Iguala ha captado la atención de la prensa internacional. El portal de internet del periódico británico The Guardian destacó que Aguirre tomó esa determinación después de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa. El medio de comunicación estadounidense The New York Times también retomó la noticia al hacer un recuento de los hechos de los últimos días en el estado. Por su parte, el diario El País señaló que el Congreso local tendrá que decidir quién será la persona que ocupe el cargo al frente de la entidad.
Bajo el título Estudiantes desaparecidos en México, el alcalde de Iguala ordenó el ataque, la cadena BBC destacó el anuncio de solicitud de licencia al cargo que diera a conocer a Ángel Aguirre. Además, mencionó que la Procuraduría General de la República ordenó la detención del exedil de ese municipio, José Luis Abarca. Mientras que The Washington Post refirió que el procurador Jesús Murillo Caram señaló como presuntos responsables al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa María de Los Ángeles Pineda. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Aquí les va una provocación. Yo me pregunto si los medios internacionales no hubieran retomado esta información, este hecho, en la forma que lo hicieron, ¿estaría el gobierno de México, estaría el gobernador de Guerrero haciendo las decisiones que están haciendo en este momento? O sea, que yo sí siento que la presión internacional, de una forma u otra, sí está por lo menos creando el ímpetu de que primero que tengan que enfrentar la decisión y dos, presionándolos que aparezcan los estudiantes. Esa es una, digamos, y en esa estaría clara la presión que hubo o cómo tuvo que reaccionar poco a poco el gobierno y cómo se fue adaptando. Pero yo creo que como pocas veces los mismos mexicanos nos hemos visto en la prensa internacional o hemos tenido que recurrir para empezar a reflexionar y decir, si esto no es normal, ¿verdad? Sí, aquí pasó algo. Yo creo que este es el punto. A lo que tú dices, yo me pregunto, pues entonces respóndete tú, diría yo. ¿No? Muy bien, buena provocación, respóndete tú. No, yo creo que hay que verlo en dos. O sea, esto interactúa. Sí, ¿verdad? Yo creo, no creo de manera definitiva que lo que sucedió es resultado de la prensa extranjera. Yo creo que lo que hizo la prensa extranjera fue decirle a las élites en México, al Estado mexicano, oigan, este tema sí es muy serio. No es un asunto de que están peleando en la gubernatura el próximo año, no es un asunto de que hay un pleito entre caciques en Guerrero, no es un asunto de que hay gente muy mala que quiere lastimar el proceso de la reforma. No, este no era un asunto local, era un asunto de derechos humanos. Y yo creo que esta intensidad en la prensa extranjera, que ayudó a movilizar a organismos internacionales o al propio Parlamento Europeo, lo que le permitió a la clase política mexicana es salir de su ensimismamiento y decir, oigan, es que estas manifestaciones, esta articulación de los grupos sociales, esta unión de las universidades, hace 2 días en la Ciudad de México marcharon contingentes de todo tipo de universidades, de todo el país, privadas, públicas, del Distrito Federal, de Chihuahua, de todo el país vinieron a expresar un tema que aquí hemos dicho varias veces, tiene una causa legítima. ¿Dónde están los 43 normalistas desaparecidos? Yo creo que lo que sucedió en la prensa extranjera, que yo no recuerdo una cobertura de prensa extranjera todos los días sobre México, no la recuerdo. No la recuerdo en mi vida, que ya es muy larga, y de estar leyendo prensa extranjera. Ahora, creo que un elemento que perdió de vista, o hemos perdido de vista, es que cuando tú te referías a Michoacán, el término que utilizabas era el primer caso documentado de la infiltración del narco en Estado. El elemento aquí distinto, y es de pronto, creo que no nos damos cuenta, es que sí fue la policía, documentado. O sea, es decir, videos. O sea, aquí la segunda fase de Michoacán es que lo que vimos es que un presidente municipal y su esposa, es decir, los representantes populares, eran los jefes de acuerdo con la PGR, de la organización criminal en esa plaza. Es decir, si en Michoacán lo que vimos fue la documentación de la penetración institucional, aquí estamos viendo un grado superior. Es que tu autoridad eres orgánicamente el jefe de la banda criminal. Es un brinco monumental, porque aquí, monumental de lo que vimos en Michoacán. Porque en Michoacán, entonces, bueno, aquí penetran, institucionalmente penetran, pero hay anticuerpos. Aquí no. Aquí era orgánicamente todo era criminal. Era el presidente municipal y su esposa,
quienes, la de acuerdo policía, con la versión de la Procuraduría General de la República, daban instrucciones a la policía para que participaran junto con los matones criminales en acciones ilegales. Por eso es el escándalo. Yo creo que la prensa internacional, al estar haciendo este tipo de señalamientos, sacudió a las élites muy acostumbradas a ver todo tipo de cosas grotescas y hasta escatológicas. Y decían, oigan, el problema que traen en este momento no tiene parangón con lo que ustedes han visto y lo están tolerando al no entender lo que está sucediendo. Y hubo nada más un líder de partido, más de un senador, que argumentó en términos de, bueno, entonces también que renuncie el otro gobernador, o también que demuestra que no entendía nada de lo que estaba pasando. Yo sí quiero retomar el tema del PRD y de la izquierda mexicana. Fue un tema que discutimos hace como una semana y media. Cuando tú ves esas imágenes de protestas y ya grupos armados están sacando más y más comunicados en relación a dónde están estos estudiantes y qué van a hacer ellos en reacción a esto, la izquierda era el paraguas donde podían estos grupos de una forma u otra medio expresar sus desacuerdos en formas no violentas. Ahora está tan debilitado ese paraguas que es muy importante. Es muy importante y es muy peligroso. Porque ya estamos viendo todos lo que tú le llamas anticuerpos, pero todos estos grupos que con muy buenas razones tienen que expresar su desdén o su queja ante lo que está sucediendo en el país, y antes lo podían hacer institucionalmente, y ya el PRD ya perdió esa capacidad de representar a estos grupos. Me regreso un momento nada más a cuáles las causas que llevan este momento. O sea, cómo fue lo último, no lo sabemos, pero las otras causas, y que se dio en esta semana, es que el gobierno de Guerrero estaba tratando todavía lo que se dio el día anterior en Iguala, en el Centro Comercial Tamarindos, que aquí dijimos, este no es un asunto donde fueron a todas las tiendas, fueron a hacer actos de violencia que se mezcla con temas de vandalismo en el centro comercial del presidente municipal. O sea, no fueron a todos los lados. Es decir, esto sí tiene una dedicatoria. Esto no puede ser tratado como un tema únicamente de vandalismo, porque está mucho más allá del tema del pillaje, que bueno, sí hubo pillaje, pero no era un asunto de toda la ciudad está siendo vandalizada. Entonces, la manera como lo siguió respondiendo fue, pues vamos a actuar con toda la fuerza con estos actos vandálicos. Siguieron en la misma lógica. ¿Qué sucedió? Pues 20 alcaldías tomadas ayer. Eso sí ya entra en la responsabilidad política. ¿Qué fue la presión general de la clase política al gobernador Ángel Lara? Quiero decirle, gobernador, usted no puede, estamos todos en un consenso de que se tiene que ir porque necesitamos oxigenar. Ahora, no sé, y con esto concluyo, no sé qué tan tardío fue, porque el hecho de que se vaya, o sea, ya dijimos que esto no corre en la misma ruta de la que sucedió, dónde están los 43 normalistas, ni tampoco que va a resolver los problemas centenarios de Guerrero. Pero en términos de articulación política, de tejido político, no sé qué tardío fue, y por eso va a ser muy importante quién llega a sustituirlo, porque tiene que ser una persona totalmente aceptable, aunque se critique, pero aceptable, que no genere anticuerpos inmediatos, para que puedan empezar a trabajar políticamente y que esta parte de los municipios tomados de las manifestaciones se pueda ir despresurizando y regresar únicamente al tema de dónde están los 43 normalistas. Nos vamos a un corte, no se vaya. Día de las Naciones Unidas. La ONU está integrada por 193 países. México ingresó a este organismo el 7 de noviembre de 1945. El dato útil para comentar en el café.
Cuando quieres perder kilos, hay opciones que te ponen un 4 y te desmotivas. Pero Redustat 60 te da 4 razones para lograrlo. Bajas el doble junto con tus actividades físicas y comida sana. Actúa solo en tu intestino sin afectar tu organismo. Junto a nuestros asesores, tus inquietudes se resuelven. Ahora sin receta y con la concentración ideal para lograr los resultados deseados. Baja más con Redustat 60. En Proyecto 40 sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los medios. Calidad. Variedad. Innovación. Interacción. Esto es Proyecto40.com. Evoluciona y haz clic. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Un 24 de octubre, algo cambió por completo al mundo. Dios mío, Grace, hay uno dentro de mí. Creo que estoy muerto. Este viernes la historia podría repetirse. Entran por la boca, se incuban en el cerebro y caminas aunque estés muerto. No te descuides, el terror llama a tu puerta. La vida es cine, viernes 22:30 horas. Proyecto 40. Juego de manos es de villanos. Y miren nomás, este de plano no respetó las reglas en el box. Sucedió durante el campeonato juvenil en Europa. Y es que eso de no saber perder nomás no trae nada bueno. Por fortuna ya fue suspendido. No se enojen pues, es un deporte nomás. Cosa que un hombre de mis sentimientos nunca debe de hacer. Nunca se debe abusar de la niñez, como quien dice, pegarle a un desnutrido como este chiquito que apenas está en la adolescencia. Y estos sí de plano se volaron la barda. Se supone que están para cuidar en León, Guanajuato y nomás vea. Ahí en el video se mira a unos uniformados municipales que de plano dejaron escapar a varios sujetos que previamente atracaban a una empresa de pieles para calzado. Buzos, caperuzos, ¿qué pues? ¿Cómo le vamos a hacer? Todos ustedes son iguales, ¿no? Unos abusivos, corruptos, hijos de su... Y en la viña del señor hay de todo, y esto sí, al menos conocen la vergüenza, oiga. Se trata de un equipo de fútbol inglés a quien de plano le dieron una barrida en la cancha, que ay Dios mío, hasta pena ajena nomás vea. 1, 2, 3, 4, no, 5, 6. Ay, ya me cansé. Bueno, nomás 8 le metieron a los querubines, pero ¿qué cree? Que debido al bajo rendimiento del equipo y en un acto de humildad, le regresaron las entradas a sus aficionados. ¡Qué detallazo! Imagínense si así le hicieran algunos por acá. No, pues nomás hasta la casa empeñan. No, el fútbol no es lo mío realmente. Arruinaste nuestra temporada de invictos. Eres un arruinador. Bueno, y así las cosas. Hasta aquí, las quemadas del día. Y ante algunos comentarios que hicimos hace algunos minutos, tenemos en la línea a Jesús Zambrano, expresidente nacional del PRD. Jesús, bienvenido al programa. ¿Nos querías comentar algo? Sí, Ana María Mundo, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días, Jesús. Mira, pues yo simplemente sin el ánimo de polemizar, porque saben que no soy alguien de pleito, sino para aclarar y precisar información. Eso de que se diga o se sugiera, como hace rato se manejó, que yo como presidente nacional del PRD o como Jesús Zambrano, como dirigente, cobijé y protegí a Abarca en su momento, no sé de dónde lo sacan de veras. Quiero dejar muy claro
que no tengo relaciones de complicidad con nadie, que incluso cuando se planteó la postulación de Abarca en su momento y se manejaban los rumores, las versiones acerca de su posible vínculo con cosas ilegales, especialmente por la relación con su esposa y la familia de su esposa, yo pregunté expresamente al entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, sobre este particular. Le pedí información para tener elementos claros de poder, en todo caso, establecer una objeción a esa posible candidatura. Y lo que él me contestó al otro día de que le pregunté fue que no tenía nada sobre él, que había algunas versiones, cosas, hilos de investigación que traía el CISEN y la inteligencia militar sobre la familia de su esposa, pero que sobre él no había nada. Luego, punto 2, cuando se presentaron los hechos que ahora se han denunciado en los últimos días más ampliamente, particularmente por Bejarano, en el sentido de la posible participación del exalcalde de Iguala, Abarca, en el asesinato de Arturo Hernández Cardona, el militante del PRD, junto con otros compañeros, amigos del PRD, yo asumí de inmediato plenamente en la Comisión Política Nacional la exigencia, condena primero de los hechos, exigencia de la aclaración y la exigencia de la PGR de que se atrajeran las investigaciones acá a nivel nacional. Por lo tanto, nunca fui omiso tampoco en mis responsabilidades como presidente, y menos para proteger a alguien que pudiera estar implicado. Incluso la exigencia de que se atrajera por la PGR la investigación fue por las dudas que había sobre sesgos que pudiera darse o tener la investigación en el caso de Guerrero. Y 3, por último, cuando se presentaron los hechos estos últimos lamentables que han puesto en una situación crítica, complicada la vida del país, yo pedí abierta, lo digo, lo reitero porque ya lo dije en otras ocasiones, en su momento también lo expresé, abiertamente, directamente, con la Abarca, el lunes siguiente al viernes sábado de los acontecimientos, que solicitara licencia de inmediato, que no íbamos nosotros a transigir, si no solicitaba lo íbamos a desaforar, que lo mejor era que solicitara licencia si se decía libre de culpa y que con ello se pusiera a disposición de la autoridad ministerial. Al otro día lo hizo este individuo y luego se fugó. Ya la fuga de él no es responsabilidad mía, pero yo hice lo que a mi juicio tenía que hacer. Por lo tanto, por favor, el que se diga o sugiera por lo menos que yo establecí relaciones de complicidad o de protección con Abarca, me parece que por lo menos se falta a la verdad. Eso es lo que quería precisar simplemente, Jesús, amigos. Jesús, qué bueno, tiene Raimundo Rivera, qué bueno que haces esta precisión. Yo creo que estás un poco confundido en dos cosas. Esto que tú estás señalando, donde se señala que tú lo protegiste, Abarca, que lo dices muy bien, en lo cual te deslindas, no se dijo en esta mesa, se publica hoy en varios periódicos. Lo que se dijo en esta mesa es que el PRD, cuando tú eras dirigente, apoyó al gobernador y apoyó a Aguirre. Es muy interesante lo que dices del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, porque me acuerdo muy bien de las fechas. Mayo del 2009, en Villahermosa, en un suburbio de Cuernavaca, detuvieron a 14 miembros de la familia Pineda Villa, en los cuales estaban los padres de la esposa del alcalde y el hermano mayor del alcalde, el hermano mayor de la esposa del alcalde, y quien fue a la cárcel salió el año pasado, los padres no, los padres 70 años, claro, sí. Mayo del 2009, antes de las elecciones federales. Septiembre del 2009 fueron asesinados 2 hermanos de la esposa del presidente municipal que estaban vinculados no nada más al cártel de los Beltrán Leiva, sino que el cártel de los Beltrán Leiva los asesinó porque participaron en los secuestros de los niños, de los menores, Fernando Martí y Alejandro Equigua. Sí me llama profundamente la atención lo que acabas de señalar, y creo que vale la pena retomar para ir a preguntarle al entonces secretario de Gobernación cómo te pudo haber dicho una mentira.
Sí. ¿Y cómo es posible que hubiera dicho, están libres de pecado y culpa? Por supuesto. No, se refería al entonces aspirante a la candidatura a Muy Vargas, bien, ahora, expresamente. Ahora, Jesús, si tienen a la hermana esposa del candidato de esta manera, con una familia tan numerosa, vinculada al crimen organizado, ¿no crees que hubo un problema de sensibilidad por parte de ustedes en la selección de candidato? Punto número 1. Punto número 2, estaban apoyando a María Rosángeles Pineda Villa, esposa del alcalde, para ser candidata a la presidencia municipal de Iguala, Jesús. Yo creo que es importante que empiecen a hacer los deslindes. Me parece que ser responsables políticos no significa culpabilidad, pero una buena autocrítica de Nueva Izquierda sí le haría muy bien al partido. Jesús, ¿te comprometes a que podamos hablar contigo el lunes y continuar con esta discusión? Muy interesante la información que nos proporcionan. ¿Puedes acompañarnos el lunes, Jesús? Con muchísimo gusto, en toda la disposición que nos pongamos de acuerdo para eso, Ana María. Muchísimas. Y tan sencillo como es, si tengo alguna relación de complicidad, el CISEN, los órganos de inteligencia policial y militar pueden rastrear los teléfonos. Ok, entonces hagamos eso. Continuamos con esta conversación el lunes. Muchísimas gracias, Jesús Zambrano. Gracias a ustedes y muy buenos días. Muy buenos días. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Bye.